También saludamos a quienes nos ven en la grabación. Nuestro tema del día de hoy, Adán y Eva, el origen de los patrones humanos. De hecho, creo que es muy pertinente que los veamos a ellos primero porque hemos estado hablando bastante de patrones conductuales. Pero si pudiéramos ubicar el inicio de estos patrones, ¿realmente sí son en ellos dos? Porque al parecer, según el relato del texto bíblico, si bien no hay un antes, hablando de seres humanos, que se nos describa así textualmente, pues se nos remarca bastante que hubo un antes y un después en ellos dos. El después es el que también nos tocó a nosotros, donde vivimos y la realidad en la que existimos de la estructura del ser humano. Vamos a dar lectura así rápida, general. No es toda la historia, claramente, la gran parte sí, pero para que tengamos el suficiente contexto y entendamos cómo vivían antes y cómo fue después. Estamos en Génesis 2, del verso 15 al verso 25, y dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta es de las primeras cosas que nos habla eh, el relato bíblico sobre ellos. Tres cosas importantes. El Señor es quien los toma y los forma. Afirma que no es bueno que el hombre esté solo. Y finalmente, algo que sí me gustaría que tuvieran presente es que enfatiza y no se avergonzaban. No se avergonzaban de su realidad, no se avergonzaban de estar desnudos. Hasta este momento podríamos decir que viven en una absoluta plenitud, no absoluto descanso de no hacer nada, porque aquí ya vemos que el Señor también le dio varias tareas a Adán, nombrar a los animales, que labrara la tierra, que guardase la tierra. No es como que Adán no estuviera haciendo nada. Más bien es que el Señor había delimitado ciertas tareas a él, le proporcionó pues una ayuda idónea, una compañía también, y hasta ahí, todo bien, todo pleno. No perfecto, porque pues no tendríamos punto de comparación, y aparte tenemos el relato bíblico, no se nos presenta un mundo fantasioso, donde Adán y Eva vivían entre un mundo de dulces y chocolates, o que Adán y Eva estaban en un reposo eterno y nunca hacían nada, sino más bien se nos presenta un ser humano integrado. El relato bíblico yo sé que da para mucho, pero demasiado. En este momento, tal cual es el propósito de la serie, no solamente nos concentraremos en esto. El relato se enfoca menos en el entorno. Si vemos, no nos habla mucho de cómo era la vida externa, de si los animales convivían con ellos 24/7, de cómo era la vegetación. Eso casi no nos menciona, pero sí nos habla de la experiencia interna del hombre y la mujer, de esa unión que tenían y al mismo tiempo este sentir de no vergüenza. Entonces, hasta este momento en la historia, el ser humano sabe quién es, sabe dónde está, sabe para qué existe, porque tiene un propósito, sabe quién lo creó y también sabe con quién pertenece.
¿Por qué? Porque reconoce, bueno, hablando de Adán, reconoce a Eva como parte de sí mismo. Entonces, aquí el ser humano no es que viva en ignorancia. Bueno, creo que es como una de las cosas que se estila. De claro, no se avergonzaban porque no sabían nada. Y no, ese no es el punto. Sí sabían quiénes eran, sabían dónde estaban, sabían cuál era su propósito, tenían esa conexión cercana con el Señor y asimismo sabían que se pertenecían. Aquí no hay conflicto entre identidad, relación y propósito. Todo fluye desde la presencia. Hasta este momento, así está el ser humano. Fluye. No porque no haga nada, sino más bien porque está conectado, porque está integrado. Si pudiésemos hablar de la estructura interna del ser humano en Génesis 2 o hasta Génesis 2, podríamos ver que hay una jerarquía o un orden en esta estructura, donde en primer lugar está la identidad, es decir, quién soy. Después, el propósito. ¿Para qué? Si vemos en el relato, primero dice que crea a Adán, es creación de él, y después dice que lo puso para que labrase la tierra. Le da un propósito, le da trabajo, algo que hacer. Y después le da una relación. ¿Con quién? Entonces tiene este orden. ¿Sabe quién es? Tiene una identidad, el ser, el propósito de vida, el para qué, el trabajo, porque sí hacían algo, pero no era su todo. Y finalmente, este trabajo, por propósito, con base en identidad, tenía una relación. ¿Con quién? Y no solo nos referimos a la relación de pareja, sino más bien a esta unión con la propia humanidad, con quien le rodeaba. Entonces, hasta ahora tenemos este orden, que parece ser, según el relato, era un orden muy pleno, un orden que, digo, no quisiera ser redundante en un orden que los mantenía ordenados, ¿verdad? Pero sí un poco en el sentido de que no había distorsión de ningún tipo en cada uno de ellos, sino más bien que había una estructura que fluye. Pero hasta ahí no es todo, porque el tema que nos trae al día de hoy son los patrones. Ya vimos cuál sería la estructura ideal del ser humano. Una, que ellos sí habitaron en algún momento de sus vidas. Pero después se nos da este relato que está en Génesis 3, del verso 1 al verso 19. Y dice, pero la serpiente era astuta, y más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, entre paréntesis, presten atención a las preguntas. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Digo, en contexto con lo pasado, pues habían desobedecido esta indicación y ante eso sienten bastante vergüenza, a lo que nunca habían sentido, parece ser, lo que los lleva a esconderse. Y aún así, el Señor va y les pregunta. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí, sí, le echa la culpa.
Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos que ya la realidad fue muy distinta a cómo habían empezado su vida. Hasta aquí creo que podríamos pensar como, bueno, a pesar de que Dios no les reclamó de manera inmediata, sí hubo una condena o sí hubo un castigo. Y lo podríamos pensar así a primera instancia, pero los invitaría a que no le pusiéramos la etiqueta de castigo y más bien pudiéramos avanzar un poco más, porque al final fue una consecuencia de lo que ellos habían hecho. Yo sé que este pasaje tiene o puede tener muchas implicaciones teológicas y demás. No es el objetivo de nuestro estudio, no es el momento para eso. Vamos a revisar qué fue Adán y Eva y también estas consecuencias, qué implicaciones tienen, porque son más profundas de las que nos imaginamos y nos hablan de patrones que probablemente nosotros hemos tenido o hasta tengamos. Aquí vemos que entonces Génesis 3 introduce una ruptura que transforma en la manera en la que el ser humano vive, en la que el ser humano es. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir algo que nunca habían sentido, la vergüenza. Empiezan a culpar a su par con quien se supone tenían esta conexión. Empiezan a ocultarse de su creador y abandonan su propósito. Entonces, hay un cambio 180 grados. Todo cambia en la manera en la que el ser humano se percibe, porque ya no se percibe de la misma manera. Para empezar, sabe que está desnudo y tiene vergüenza de eso. Se relaciona, porque hasta este momento no había de que le echaba la culpa y esto y aquello, y también decide. Hay este cambio en la estructura que les había mostrado en las dos slides anteriores. Y si vemos, realmente el entorno no cambia, cambia la conciencia interna. Ojo, no porque antes no tuvieran conciencia. Vemos que sí tenían conciencia, sabían quiénes eran, etcétera. Más bien, empieza a haber una distorsión en la conciencia. Cambia porque empieza una distorsión desde la mentira, que les dice, si ustedes comieran, serán como Dios. Y si se dan cuenta, el Señor en ningún momento les reclama que hayan querido ser como Él, sino más bien, ni siquiera les reclama para empezar. De hecho, es una de las estrategias terapéuticas que se ocupan aún en la actualidad, que es el hacer preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó eso? ¿Qué hiciste? Y claramente el Señor en su omnisciencia sabía dónde estaban y qué habían hecho, pero aún así los empezó a cuestionar para que ellos mismos trajeran a conciencia qué habían hecho. Pero aquí dice, entonces fueron abiertos los ojos a una conciencia que no tenían. Ojo, no se abre a la sabiduría, porque ese no es el inicio. Se abre a la autoprotección, ya que con esta ruptura empieza una desconfianza, empieza una desintegración del propio ser. Entonces, no es que escalaron a un grado mayor de sabiduría o entendimiento, más bien que distorsionaron lo que ellos habían conocido, en lo que ellos habían confiado.
realmente y la visión de vida por la cual se guiaban. Desde ahí se empiezan a proteger. Tenemos en primer lugar la desconfianza, porque hasta desconfiaron del mismo Dios. Claro, es que les dijo que iban a morir, pero no es cierto. Desconfían del otro. Una cierta independencia, cuando se empiezan a esconder y se hacen ropas. No era autonomía, era independencia, era un romper las ligaduras, era el no someterse. Y no me refiero a modo de castigo, sino más bien a salirse de los límites que se les habían marcado para propio cuidado de ellos. Empieza esta autoconciencia distorsionada, lo cual, y de hecho también para nosotros esto, toda autoconciencia distorsionada va a generar vergüenza y culpa. La vergüenza y culpa son dos aspectos que son lo opuesto a lo que es ser también. ¿No se acuerdan? También es este ser íntegro, maduro, pleno, saludable y también inocente. La vergüenza y la culpa va en contra de la inocencia. Ellos dejaron de vivir inocentes desde la identidad, desde cómo se relacionaban. Ante la vergüenza y la culpa se genera el miedo, porque dice que se escondieron de él por miedo. Y la evasión, por ejemplo, la de Adán, pues fue la mujer que tú me diste. Yo no tuve la culpa, tú la pusiste, ella hizo esto, entonces la culpa no solo es mía, sino es casi casi de los tres o de ustedes dos. ¿Por qué? Porque hay una ruptura. Sí con el Señor, claramente, sin Adán y Eva, pero la primera ruptura que hubo fue dentro de cada uno de ellos. De hecho, aquí tenemos esta tablita comparativa. Las dimensiones y cómo se ve en Génesis 2 y en Génesis 3, que fueron dos realidades completamente distintas en la vida de estos dos personajes. En Génesis 2 se nos habla de una identidad integrada. En Génesis 3 ya era una identidad fragmentada. La ruptura, les decía, primero empezó en ellos. La relación en Génesis 2 era abierta. En Génesis 3 era la defensiva. ¿Quién culpaba a quién? En Génesis 2 vivían en plenitud, en Génesis 3 en vergüenza. En Génesis 2 vivían presentes y en Génesis 3 vivían con miedo. Hubo una ruptura muy grande para que de un lado pasaran de uno opuesto al otro. Vaya. Y aquí también aprendemos algo importante sobre la estructura psicológica del funcionamiento humano, ya que el ser humano funciona de manera relacional y sistémica, perdón. Cuando algo se rompe por dentro, no se queda adentro. Esto es importante. Se manifiesta en la relación, en la conducta y en las decisiones. En la relación no me refiero a una, me refiero a todo lo que compone nuestro mundo social e interpersonal. Ninguna conducta aparece sola, ya lo habíamos platicado. Toda conducta es la expresión visible de un proceso interno. Imagínense, si ya tenemos claro que el proceso interno entre ellos fue de ruptura, de distorsión y de fragmentación, ¿qué podíamos esperar de la conducta? Acá, entonces, vemos que a partir de la desconexión interna viene una desregulación emocional. ¿Por qué empiezan a tener miedo? No lo habían sentido antes, porque ni siquiera saben por qué, porque ni siquiera se entienden a sí mismos, porque están desconectados, porque pareciera que hay dos yo. Por eso hay una necesidad de defensa, que ya le hemos hablado. Cuando el cerebro detecta alguna amenaza, en automático genera un mecanismo de defensa. Todos los mecanismos de defensa tienen un patrón de la conducta y los patrones de la conducta nos llevan a las rupturas relacionales. Yo sé que está medio revuelto, pero lo vuelvo a explicar en términos simples. Las disfunciones, distorsiones que tenemos dentro de nosotros
aparte de que habitan en nosotros, se van a nuestro mundo emocional. Y para podernos vincular aún con ese caos interno y poner un poco de orden, lo que empezamos a hacer es generar estos mecanismos, estos escudos. Cada escudo, por ejemplo, uno de los escudos es la negación. Ese es mi escudo. ¿Cuál va a ser el patrón? Probablemente voy a hablar muy a la defensiva, mi comunicación va a ser poco asertiva, no voy a aceptar la realidad. Voy a estar luchando internamente y con los demás cuando no salen las cosas como yo espero. Y entonces, lo que ya estaba roto dentro de mí, lo llevo a mis relaciones interpersonales, porque no hay plenitud. Y sin plenitud es muy difícil, o más bien, es imposible, sin plenitud personal, relacionarnos de manera plena, porque no damos a lo que no tenemos, no tengamos. Entonces, esta desconexión, más que un castigo divino, fue una decisión que tomaron y que cargó más áreas de su vida que solamente el mero momento o que solamente su propia persona. Les digo esto de las estrategias. Cuando hay una herida, ya las hemos visto, se genera una estrategia, lo que se termina generando un patrón. Ya la habíamos visto, ¿no se acuerdan cuando vimos las 5 heridas de la infancia? Y, por ejemplo, mi herida, la voy a poner así de ejemplo, ¿eh? Mi herida de rechazo. Esa es mi herida. ¿Cuál es mi estrategia? Buscar que no me rechacen. ¿Cuál es mi patrón? Ser una persona complaciente y sin poner límites. Ahí está, herida, estrategia, patrón. Esto pasa igual con estos dos personajes. Al final se sintieron inseguros porque tuvieron miedo. Viene el control del otro, te lo vamos a hacer un poquito más profundo. La dependencia se transforma en un patrón que nos ayuda a mantener cierto control. La vergüenza que sentían se puede pasar a una estrategia de solamente hacer cosas, lo que termina generando una disociación. Yo sé que ahorita tal vez está un poco raro, pero ahorita les voy a explicar por qué les menciono esto. El miedo genera una huida. Es mi estrategia, huir de lo que me da miedo. Y termina dándome un patrón de evitación. Esos patrones se ven en Adán y Eva, pero no solamente en el relato de Génesis 3, sino vamos a ver que fue para más tiempo de su vida, para más etapas. Tenemos dos cosas acá, principalmente, ¿no? Porque les digo, da mucho el capítulo, da demasiado, pero vamos a tratar de ser más concisos. Le dice o le da una consecuencia al hombre y le da otra a la mujer. La de la mujer, la principal, es tu deseo será para tu marido. O en la otra parte dice, y él se enseñoreará de ti. Yo sé que de repente es como, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que su deseo va a ser para su marido? Y acá el punto es que dice que el deseo será para su marido porque no es un mandato así de lo que hemos considerado como una maldición. De hecho, tema para otro momento, pero el Señor no maldice, eso no es parte de esa esencia. Esto no es como mandato, sino más bien entendiendo qué está pasando. De hecho, eso sí requiere mucha atención. Ya entendimos que el ser humano en este momento, tanto Adán como Eva, quedaron fragmentados, con miedo y con vergüenza. Eva específicamente, pues con este sentimiento de inseguridad, al igual que Adán. Pero esto que el Señor le dice, tu deseo será para tu marido, pues al final es la estrategia de control. Es una búsqueda desesperada de seguridad relacional. Porque si se dan cuenta, a quien le votó primero la relación fue Adán. Por eso empieza a culpar a Eva. Y a pesar de que el Señor le había dado la instrucción a Adán y no a Eva directamente, según el pasaje, cuando el Señor le pregunta a Eva, la respuesta de Eva es, la serpiente me dijo. Y no pues Adán no me dijo, o Adán no me cuidó, o Adán no me ha defendido de la serpiente. Es con la serpiente.
Pero Adán directamente va con Eva. Es que ella fue. Y de hecho tú me la mandaste. Yo me lavo las manos. Fue tu culpa. Entonces aquí, ¿qué genera o qué implicación tiene lo que el Señor afirmó? Porque no es que el Señor estuviera maldiciendo, sino más bien el Señor le daba nombre a la estrategia que Eva iba a ocupar y en general todas las mujeres íbamos a ocupar ante la fragmentación. Les digo, no es una maldición, ni es una maldición para Eva, más bien es la estrategia que las mujeres ocupamos ante la fragmentación del ser. En general, ¿eh? Todas. ¿Qué es esta búsqueda desesperada de seguridad relacional? Miedo a perder vínculos. ¿Por qué dice tu deseo será para tu marido? Porque ella iba a estar de manera constante buscando tener control sobre su marido. No por manipuladora, sino para sentir un poco de seguridad. Su deseo va a ser para su marido, porque va a necesitar de un vínculo para sentirse segura. Su deseo será para su marido, porque iba a intentar asegurar la presencia a toda costa, lo cual pues no es tan diferente a la fecha, ¿verdad? Iba a ser dependiente emocionalmente de él. Les digo, el Señor no la maldijo. El Señor afirmó o puso en palabras la estrategia que Eva iba a ocupar ante la fragmentación. Antes de que pregunten, ¿se puede revertir o es así de que todas las mujeres para siempre? ¿Sí? Porque esta consecuencia realmente es, o más bien, esta estrategia es para las mujeres fragmentadas. Cuando dejamos nosotras la fragmentación, ya no habríamos por qué ocupar esa estrategia. Antes de seguir, ustedes díganme, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Porque yo sé que está un poco medio rebuscado esto. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Todo bien de mi parte. Ok, gracias. Bueno, creo que ahorita solo somos chicas, entonces las demás. Creo que todo. Todo bien, Jimé. Ok, gracias, Marines. Bueno, pues entonces, si todo bien, continuamos. También Julie nos dice que sí. Ok, bueno. También, así como la mujer tiene su estrategia para sobrellevar la fragmentación, el hombre también. No quedarán exentos. Y él le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Pero de nuevo, no lo maldijo, el Señor nombró que iba a hacer Adán ante su propia fragmentación, o que iban a hacer los hombres ante su propia fragmentación, no como vocación divina, les digo, sino como refugio existencial en el exterior. Un hombre fragmentado iba a buscar identidad basada en el rendimiento, en lo que hace, sabe qué hace, pero no sabe quién es, desconectado emocionalmente, y su refugio iba a ser en el hacer. Iba a estar disociado de todo el mundo interno, de toda la conexión consigo mismo y con las demás personas, y se iba a volcar a trabajar con mucho esfuerzo y no iba a quedar satisfecho. O sea, es la estrategia de los hombres. Digo, quizás ahorita se les viene a la mente algo, ¿no? Pero creo que podríamos afirmar que a la fecha es la estrategia de los hombres fragmentados. Al igual que nosotras, no es una condena solo por ser hombres, más bien. Es el resultado y es la estrategia primordial ante la propia fragmentación. Si un hombre no ha trabajado en esta integridad, al igual que una mujer, pues cada uno se va a refugiar en cierto lugar, cada uno va a ocupar cierta estrategia. Entonces, aquí empiezan los patrones. Antes no había, hasta este momento. Los patrones, entonces, podríamos afirmar, son el resultado de la fragmentación del ser. Lo que conocemos en inglés como el self es eso, esa fragmentación. ¿Por qué es distinta la fragmentación para el hombre y para la mujer? Por el simple hecho de que sus cerebros son distintos.
No funciona de la misma manera el cerebro femenino que el cerebro masculino. De hecho, digo, tema para después también, pero si ahondáramos en las necesidades afectivas de cada uno, pues también tenemos estos indicios. El cerebro femenino tiene necesidad, vaya, de esta conexión, de esta relación. Y el hombre tiene una necesidad tiene necesidad de sentirse reconocido y respetado, principalmente por lo que hace. Y desde aquí, imagínense, desde Génesis 3, la historia bíblica es la historia de personas heridas intentando vivir. Y nos queda un largo recorrido porque vamos a ver a varias mujeres que lo repitieron, se ve en su propia historia, y a varios hombres que también seguían viviendo desde ese lugar de fragmentación. ¿Por qué o qué tiene que ver este tema de la fragmentación? ¿O por qué es tan importante? Y también, ¿por qué empezamos con este? Y es porque, les decía, la fragmentación genera distorsión, genera ruptura con uno y con los demás. Genera culpa, genera vergüenza. Algo que sí es totalmente contrario a ser también. Aquí Oyuki, que nos acompaña por primera vez, digo, ahondando un poquito en el término de ser también, ya llegaremos también ahí cuando hablemos de Abraham, porque también tiene sus cosas de ese personaje. En Génesis 17:1 se le menciona, o bueno, textualmente dice el pasaje, anda delante de mí y sé perfecto. Hemos ahondado en la palabra que ahí aparece de perfecto y la palabra hebrea es también, la cual no significa sin error, sino más bien que tiene principalmente cinco connotaciones, que es íntegro, saludable, inocente, maduro y pleno. Eso es ser también. Su- Es un parámetro que sí podríamos alcanzar con mucho trabajo, pero sí podemos alcanzar. Y en este caso, por eso es importante, porque también tiene esta connotación de inocente. Adán y Eva vivían en ese estado de inocencia, hasta que hubo fragmentación dentro de ellos. Hubo culpa y hubo vergüenza, porque también significa completo, íntegro, no dividido, sin fragmentación interna tampoco. Es decir, no hay dos en mí, ni tres versiones en mí, sino más bien solo hay una. También les decía, no describe a alguien que nunca falla, realmente eso para nada. Describe a alguien que no vive dividido por dentro. Esa es a la persona que describe. También aparece como el camino de regreso. Vimos Génesis 3, esto está en Génesis 17, cuando le dice, anda delante de mí, dice perfecto. No al Edén externo. Digo, sería todo un tema teológico ver a dónde se retorna o a dónde se retornará, que no es nuestro tema ni es el grupo para eso, pero ahí está la invitación por si en algún momento lo quieren estudiar, sino más bien que también me parece como el camino de regreso a la coherencia y conexión con el Creador, con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Porque eso es también me está conectado, también es inocente, también es íntegro. También no tiene patrones de conducta, no porque los patrones en sí mismos sean malos, sino porque los patrones aparecen como fruto de la fragmentación y por tanto es nuestro momento de dejar de vivir así. Entendiendo un poquito más de fragmentación e integridad, la fragmentación es que no es lo mismo lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, sino más bien que vivo con a la defensiva, con máscaras y con contradicciones, es decir, distorsionada. Por lo tanto, fragmentación les digo, hay, así como hemos visto así de que, perdón, así como que, disculpen, pensar, sentir y hacer
están tan fracturados y tan quebrados como si fuera un vidrio, que ya nada más le falta que le rocemos un poco para fragmentarse, para romperse por completo. No es lo mismo, por ejemplo, pensar es azul, pero sentir es rosa y hacer es blanco. No hay coherencia en eso, no hay unión en eso. La integridad, por otro lado, es presencia, es coherencia, es unión y es plenitud. Es decir, pensamos, sentimos y hacemos de manera coherente. No es que haya tres entre nosotros, sino más bien que vivimos de manera plena y que entonces no hay divisiones dentro de nosotros. Lo que viene siendo ser también. No quiere decir que todo sea perfecto o que no tengamos emociones, sino más bien que no hay esta ruptura, estas divisiones, estas dualidades dentro de nosotros. Acá entonces tenemos los aspectos heridos que nos representan a Adán y Eva y al mismo tiempo el camino hacia ser también. En el caso de ellos, esta herida de vergüenza, ¿cuál es su respuesta inicial? Se ocultan. Y de hecho aquí podríamos pensar que ni siquiera conocían 100% el carácter del Señor, porque se ocultan, porque tienen miedo de su respuesta. Cuando si lo conocí, si lo hubiesen conocido a plenitud en este momento, posiblemente su respuesta hubiese sido otra. El camino hacia ser también no quiere decir que no nos vamos a equivocar, sino más bien a que podemos ser honestos, podemos ser transparentes. El miedo también está presente y lo primero que ocupan es el control. ¿Por qué? El miedo, la vergüenza que tienen ante ver que están desnudos, dice que se cosieron ahí ropa. El camino hacia ser también requiere de confianza y no me refiero a una idea sentimental o imaginaria, sino más bien a la confianza como cualidad de carácter que va a requerir de nosotros el soltar el control y enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos. También tenemos la culpa, la cual la primerita estrategia es la proyección, el decir de Adán hacia Eva, de Eva hacia la serpiente. Ninguno asume su responsabilidad, lo cual es inherente a ser también, porque ser también es ser responsable de lo que se hace. Acá la primera técnica fue, pues, yo no sé, Adán terminó culpando casi al mismo Dios. Fue su manera, fue lo que encontró para poderlo hacer. Después tenemos la fragmentación. La respuesta inicial son las máscaras, los patrones que les acabo de nombrar. En el camino hacia ser también, para trabajar esta fragmentación, hemos de procurar la coherencia. Y no solo procurar, sino más bien que de manera intencional, diariamente, estemos trabajando en que en nosotros no exista fragmentación, en que no haya tres versiones de nosotros, en que no hagamos y pensemos algo distinto, en que no estemos sintiendo y diciendo algo diferente. Porque al final, les decía, la primera ruptura que hubo fue dentro del mismo ser humano. Y cuando no hemos sanado estas heridas, cuando no hemos hecho ese trabajo, pues seguramente también la misma ruptura en nosotros existe. Y son cosas que sí hemos de cuidar, porque va en contra de lo que es ser también, porque también vive presente, vive conectado, porque no es perfección, sino más bien que es consciente, no va de la realidad, pero tampoco la distorsiona. Aquí vemos que después de Adán y Eva tenemos una premisa importante. Dios llama a las personas fragmentadas a un camino de integridad. No solo a nosotros el día de hoy, sino que en general el Señor hace esto. El Señor llama a las personas a este camino de integridad. Y lo vemos a lo largo de todos los personajes bíblicos. Les digo, pues este es nuestro parteaguas. Creo que aparte del mismo maestro, es
el único antecedente que tendríamos de otras personas, bueno, de seres mortales como nosotros, en algún punto, que pudieron caminar en ese nivel de plenitud. Pero de ahí en fuera, nos vamos a topar de aquí para adelante, nos vamos a topar con solamente personajes fragmentados. De hecho, por eso es esta serie, porque vamos a darnos cuenta que no hay ni un solo personaje que digamos nació pleno, murió pleno. Ninguno. Va a haber bastante de qué aprender y principalmente que cada uno adquirió un patrón diferente. Estaban fragmentados, más el contexto social, cultural, familiar y todo lo que le podamos sumar que nos relata el texto, pues se suma para una estrategia distinta. Y es lo que vamos a estar ahondando. Pero pues al igual que ellos, el Señor conoce la fragmentación que puede existir dentro de nosotros. Y no es que nos rechace, pero al mismo tiempo tampoco es que nos diga, bueno, pues ya ni modo, sino más bien que nos lleva por un camino de integridad. Y bueno, al final de cada sesión tendremos una parte de integración práctica. ¿Por qué? Porque al final, pues probablemente, al igual que estos personajes, ya sea todo o una parte de fragmentación, pues hemos de poder observar y trabajar en nosotros mismos. Aquí vemos que entonces la transformación no ocurre cuando solo entendemos la historia. De hecho, esta serie sí nos va a poner a trabajar bastante, sino cuando identificamos nuestros propios patrones. Seguramente tenemos ahí los nuestros. Cada historia bíblica, y principalmente esta, las otras van a ser un poco más específicas, dependiendo del personaje, pero en general esta historia nos lleva a preguntarnos qué patrón se repite en nosotros. Estas slides se las puedo pasar para por si alguien está anotando y va a dar respuesta a esas preguntas, que sería lo más recomendable. Lo pueda hacer de manera tranquila. Se las mando por el grupo de WhatsApp. Desde que Erida actuó, ya estuvimos viendo las 5 heridas de la infancia. Quien no las ha visto, las tenemos en el canal de YouTube. Y de hecho, ahorita que somos puras chicas, estamos haciendo una segunda ronda de las heridas de la infancia, pero enfocadas para mujeres. Y también qué estrategia de supervivencia ante la fragmentación adopte. Es importante poder ver todo esto porque reconocer es nuestro primer paso. Nombrar, el segundo. Cuando nombramos le ponemos título, un qué. A eso nos ayuda. Comprender, porque este proceso de integración no es como sí, voy a vivir coherente, voy a vivir integrado, sino más bien que hay que sumergirnos profundo a reconocer que necesita ser restaurado, que necesita ser ordenado. Nombrar, ¿qué específicamente? Comprender por qué fue, cuál fue la falta, cuál fue la distorsión, responsabilizarnos. Yo sé que de varias cosas diríamos como, pero no tuviera culpa y lo sabemos, lo comprendemos. Sin embargo, aunque no tuvimos la culpa, sí es nuestro momento de responsabilizarnos porque delante del Señor, cada uno es responsable de sí mismo y también de este perfeccionamiento. Y reorganizar la conducta. Porque no es solo de, bueno, ya, según yo vivo integrada, sino que esta parte integral se necesita ver en lo que pienso, digo, hago, soy, todo. Acá, ¿qué les dejaría para esta semana que meditaran? Son en los 4 patrones que nos da la historia. El control, de hecho más nosotras, porque es la estrategia de Eva ante la inseguridad que le provoca. La pregunta, con la pregunta más bien, ¿qué temo perder? Porque la integración es poder soltar aquello que en lo que no tenemos control. Y aunque si lo pensamos pudiese parecer un tanto obvio, realmente hay relevancia en definir ahora qué tememos perder, porque ese es conocimiento sobre nosotros. Evitación también, se da más en hombres, pero no nos hablamos nosotras, también tendemos a evitar ciertas cosas y principalmente sentimientos. Entonces, momento de preguntarnos qué no quiero sentir,
para poder habitarlo. Para integrar se necesita este movimiento integrador. No nos podemos quedar solamente en la cierta conciencia, sino necesitamos pasar a trabajar con esto. Y la manera de trabajar la habitación es habitarlo. La hiperproductividad para disociarnos. También se da bastante en nosotras, les digo, sí en los hombres, pero también en nosotras. ¿Qué valida mi valor? Necesitamos tener conciencia de eso, porque el movimiento integrador es descansar. Pero si yo no tengo el tiempo, bueno, más bien, si yo no me doy el espacio para saber y dar respuesta a esas preguntas, aunque yo descanse, aunque yo intente soltar o habitar, va a seguir habiendo fragmentación en mí, porque estoy descansando, pero ya en mi interior está, es que no soy tan productiva, es que quizás no soy tan valiosa, es que quizás esto, quizás me esfuerzo a habitar la emoción, pero ya estoy, ay, no quiero sentir esto, ay, no quiero estar aquí, ay, es que yo no debería de. Necesitamos este trabajo en conjunto. Y por último, la dependencia. ¿Dónde colocamos nuestra seguridad? Y no me refiero solo en personas, sino también pueden ser situaciones, momentos o hasta áreas propias. Coloco mi seguridad en mi productividad. También existe esa. No necesariamente es en una persona. Digo, si es, pues también necesitamos trabajarlo, pero si no, también puede estar existiendo en otros formatos, vaya. Lo cual el movimiento integrador nos anima a reafirmar la identidad, ya sea a reafirmarla o volverla a construir. Si hemos detectado también que estamos viviendo desde una identidad fragmentada, pues es el tiempo para poder trabajar todo esto y ver que esta reafirmación quizás no es solamente para darle los toques finales a la identidad, sino más bien para cuidar desde, o más bien cuidar y ocuparnos desde los cimientos de la identidad. Entonces, tenemos bastante trabajo para esta semana. Les digo, no es solamente ver la historia bíblica por chismosos, sino más bien para poder aprender. Y con Adán y Eva vemos también que la restauración ocurre, bueno, ante esta fragmentación que ya se nos presentó, podríamos concluir que la restauración ocurre cuando la persona logra integrar su experiencia, asumir su responsabilidad sin autodefinirse por la vergüenza y reconstruir su vínculo consigo misma y con los otros. Aquí entonces la restauración es algo que ocupa todo de nosotros. Es paulatino, pero necesita ser continuo y consistente. Y pues bueno, creo que estos primeros dos personajes nos enseñaron bastante de cómo se fue desenvolviendo la propia humanidad y espero también nos haya podido dar luz sobre quizás cómo nos hemos estado desenvolviendo nosotros, porque va a ser importante verlo. Todo esto, como dice el texto, fue escrito para nuestra enseñanza. Vamos a aprovecharlo. Y pues bueno, familia, de mi parte sería todo por el día de hoy. Déjenme acabo la grabación.